Buenas tardes. Desde la Comunidad de Cataluña de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis les queremos dar la bienvenida a la Biblioteca del Campo Freudiano de Barcelona. Un lugar especial elegido por Dora García para integrarse en el magnífico proyecto llamado Barcelona Gallery Weekend 2015. Agradecemos a Dora su elección al tiempo que esperamos que también ella obtenga alguna enseñanza de estos 3 días de prometedores contenidos. Saludamos y agradecemos también la presencia de Mariana Canepa y de Max Andrews, curadores de Tener Cuidado, de una parte de esta iniciativa de la Barcelona Gallery Weekend. Luego nos lo explicarán un poquito ellos. Esta es una biblioteca pequeñita, pero muy bien surtida. Aquí cuidamos y desgastamos al leerlos más de 13.000 libros y alrededor de 30.000 artículos y revistas. Eso hacemos desde hace 38 años, tras su fundación en 1937 por un psicoanalista argentino no lejano al arte llamado Óscar Massota. Por lo tanto, esta es una biblioteca en construcción. En la Junta Directiva de la Comunidad de Cataluña recibimos con entusiasmo la oferta que nos hizo Dora García. Entonces, ¿cómo íbamos nosotros a escabullirnos ante alguien con un nombre tan psicoanalítico? El llamado caso Dora fue uno de los casos que contribuyeron al inicio de una práctica nueva, el psicoanálisis, allá en el consultorio vienés de Sigmund Freud. Una confesión. Mira, en nuestras comunicaciones internas, preparatorias de esto quien comienza, yo llamaba a esto el evento Dora. Nos gustó desde el principio que ella hubiese elegido nuestra biblioteca como un lugar especial en el que el psicoanálisis y el arte pueden dialogar. Jacques Lacan, otro lector de Freud, en su homenaje a Marguerite Duras, rinde cumplido homenaje al arte. Cito: el artista siempre le lleva la delantera al psicoanalista. El artista le desbroza el camino. De ahí el interés profundo, desde su mismo inicio, del psicoanálisis por el arte. Este diálogo posible tiene este fin de semana la ocasión de ser mostrado al público en general, a través de los 3 acontecimientos del evento Dora que se van a realizar. En breves minutos, cuando acaben los parlamentos y dejemos paso al artista, empezaremos por los libros de ficción. Dora García nos hablará de ellos. Mañana, a la misma hora que hoy, una conversación a varias voces sobre la historia de la biblioteca, la Barcelona de entonces y la de ahora. Y el sábado, a las 10 de la mañana, otra conversación sobre 2 trabajadores de la lengua, cada uno su estilo, Joyce y Lacan. Bueno, ahora unas pequeñas palabras que servirán de presentación sobre Dora García. ¿Qué decir de ella? Quizá que al artista por su obra le conoceréis. Ella es artista lectora de Joyce y de Lacan. Junto con 2 colegas tuve el gusto de asistir a una sesión en pequeño grupo, comandado por ella, un grupo esforzado en la lectura de unas páginas de Finnegan's Wake. Ese libro de ficción de James Joyce, escrito durante 17 años, entre grandes carcajadas, en un idioma que parece, pero no es inglés, y que a modo de banda de Moebius empieza por una frase que viene de la última página. Al entrar en contacto con la obra de Dora García, desarrollamos un sentido para empezar a leer los más pequeños signos como posibles significantes. Y bueno, para terminar, dicen que Dora es coleccionista y amante de las citas y las frases, y entonces terminaré con una que es: pase lo que pase, todo estará bien. Estuve buscando dónde demonios podría haber salido esto y parece ser, lo que yo encontré,
que es un personaje de ficción, Sakura Kinomoto, de un manga japonés, que es una especie como de amuleto, de hechizo, con el cual emprende una serie de aventuras. Pero esa frase no es una cita, se me lo dije porque siempre me preguntaban los actores en las performances, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y yo siempre decía, no te preocupes, pase lo que pase, saldrá bien. Exacto. Sí. Entonces este lema parece que es una frase que Dora utiliza para animar a sus actores a desarrollar una performance. Actores que son espectadores, que se convierten en actores sin saberlo muchas veces. Entonces, bueno, pues deseamos que lo pasen muy bien en Barcelona, pues que no sean de Barcelona, que se sientan muy acogidos por nuestra biblioteca y que disfruten del evento Dora. ¿Vale? Ahora Mariana Canepa y Mas Andrews nos van a explicar un poquito qué consiste el Barcelona Gallery Weekend. Perfecto. Lo que queráis. Sí, sí, yo me pongo aquí también, aprovecho. Bueno, bienvenidos y muchas gracias a todos por venir. I also like to say welcome to the non-English Spanish speakers. There's people in this room that don't speak Spanish, so I appreciate that you came. Yo soy Mariana, Max está atrás de la cámara. Este evento se va a grabar, es un invento que hemos descubierto hace poco, es un programa que se llama Periscope, no sé si some of you know this. Es una manera de emitir en directo y se puede seguir a través de Twitter, es un enlace y ya está en nuestro Twitter y lo podéis seguir desde allí, simplemente para aquellos que sean amantes de la tecnología de última generación, ahí está el evento. Como explicaba Emilio, el proyecto de Dora forma parte de una serie de 5 proyectos que hemos comisariado o que hemos curado con mucho amor, porque nuestro trabajo exactamente es eso, es curar, no es que tengamos que curar a alguien que esté enfermo, sino simplemente curar una situación, es decir, hacernos cargo de una situación. En este caso la situación es el caso Dora, como mucho, me gusta mucho esto de sí, perdón, el evento, en este caso el caso Dora o evento Dora, es otra. Yo ya lo he inventado ahora. El evento Dora es parte de una serie de 5 otros proyectos que nos estamos encargando en este momento, que os invitamos a visitar, lógicamente. En la entrada tenéis guías que os explican un poquito de cada proyecto y lógicamente hay otras 21 galerías, que también están inaugurando en este preciso momento y hay eventos en museos. Este fin de semana la verdad que es un poquito intenso y yo os recomiendo tomároslo con un poquito de calma. Mañana también va a haber un evento aquí en el mismo lugar, a la misma hora, y el sábado a las 10 de la mañana también el último, que os estoy explicando en vídeo. Los otros 4 proyectos que están teniendo lugar ahora mismo están en el recinto fabril de Cosmetoda, en el Hospitalet. A veces hay gente que posiblemente sepa de estos proyectos. Otro es en el Jordi Mitjà, un artista de Lledó, Banyoles, que está haciendo una intervención en el Museu Geològic del Seminari de Barcelona, que también es otro espacio que es impresionante y os recomiendo también visitar. Es un museo de 1874 y tiene 70.000 fósiles. Es bastante interesante de ver y creo que mucha gente de Barcelona no conoce. Y de hecho, los proyectos que componen Composiciones, que es el título de estos 5 proyectos, consiste un poco en esta idea de ir a visitar espacios que la gente del público general o gente interesada por el arte posiblemente no conozca esos espacios. Y esos espacios, como este, son espacios que hacen una actividad interesantísima, que hacen una actividad posiblemente que queda un poco escondida o desconocida, y nos interesaba a nosotros que también proyectos artísticos se pudieran presentar en estos espacios. ¿Por qué? Porque estos espacios a veces son, como en este caso, un ejemplo absolutamente perfecto, son elementos que los artistas utilizan en su investigación, utilizan en su práctica artística, o para su investigación o directamente en su práctica artística, ¿no? Entonces, en este caso nos interesaba un poco también la parte mostrar o generar un poco de conversación alrededor de todo ese material, que en este caso está encima de la mesa, pero Dora, como decía esta mañana, se podría haber pasado toda la vida mirando libros. Es la base de lo que después puede formar un proyecto artístico que se puede presentar, como es el caso ahora de Dora. En la Bienal de Venecia hay un proyecto que tiene que ver con precisamente el Seminario 23 de Lacan, o con Finnegan's Wake, que también ha hecho proyectos sobre esto. De hecho, ahora venía de Toronto
de haber hecho una lectura de Finnegans Wake. Entonces es interesante ver cómo todos estos proyectos que Dora ha hecho durante muchos años también confluyen de alguna manera. Esto es una especie de corte en el tiempo. Esto es un momento en que ella lo utiliza para hacer su investigación y seguirá haciendo su investigación, pues esperemos que muchos años más. Muchísimos un montón. Y tú te lo veas. Por mi parte, simplemente agradecer a la biblioteca por haber acogido también el proyecto. La verdad que ha sido un lujo poder colaborar con vosotros y que acojáis también el proyecto. Y nada, estaremos aquí 3 días más. Este es el primero de muchas conversaciones más. Muchas gracias. A todos por venir y gracias a Mariana y a Max por haber invitado y gracias a la biblioteca por haber acogido este proyecto. Lo que vamos a hacer ahora yo lo he introducido como una visita guiada en torno a la mesa, entonces cuando empiece a discutir, pero solamente lo que no voy a hacer una introducción. De manera que pues, os podéis levantar para ver los libros o lo que queráis, os voy hablando de ellos. Yo vine a esta biblioteca siguiendo la estela de Óscar Masota, personaje en el que me empecé a interesar hace un año cuando visité Argentina y alguien me habló de él y me parecía a mí que por fin había encontrado el eslabón perdido entre arte y psicoanálisis. Entonces me decidí a investigar más. Me llamó la atención que él, por lo que veía en Wikipedia, por ejemplo, que había muerto en Barcelona. Y a partir de preguntar a diversos amigos de Barcelona, pues me explicaron que no solamente había muerto, sino que también había vivido en Barcelona y que en Barcelona, en los pocos años que pasó aquí, pues había puesto en marcha lo que se llamaba la Biblioteca del Campo Freudiano. O creo que se llamaba entonces la Biblioteca del Campo Freudiano. No, Biblioteca Freudiana. De Barcelona. Biblioteca Freudiana de Barcelona. Sí, Biblioteca Freudiana de Barcelona. Entre otras cosas, como había hecho en Buenos Aires, había introducido en el mundo de habla hispana el pensamiento de Jacques Lacan, que contrariamente a lo que se puede suponer, no entró por los Pirineos, sino que entró por ultramar, lo que es curioso. Entonces, una vez que me presenté en la biblioteca como usuaria, digamos, venía solamente para echar un vistazo y ver un poco lo que era, me sorprendió mucho el ver la cantidad de libros de ficción que había en la biblioteca. Me sorprendió hasta cierto punto, seguramente porque otras bibliotecas que había visitado psicoanalíticas no tenían tantos libros de ficción. Pero en cierto modo es una cosa muy normal y natural, porque yo creo que los hilos que unen la ficción con el psicoanálisis son muchos y profundos. He oído gente decir, por ejemplo, que Freud no era realmente un psiquiatra, sino que era un novelista. Es una de las putadas que dice alguna gente, pero en cierto modo alguien que lea a Freud pues sí que puede decir que es muy entretenido de leer y que los casos como el caso Dora se leen como novelas, sobre todo. Y luego también podrían leerse muchos de los delirios o de las, sí, lo que se llama delirio generalmente también es una construcción narrativa. Pero no vamos, de esto se puede discutir mucho, pero no voy a entrar en eso porque quiero guardar la cosa más o menos como ligera y tal. Lo que veis aquí en realidad es algo muy normal. Por supuesto. Lo que quiero decir es que no se aleja mucho del comportamiento de cualquiera que vaya a una biblioteca. Yo creo que en las bibliotecas, lo primero, se establece una relación entre el que va a la biblioteca y los libros que están en la biblioteca, pero también se establece una relación entre los diferentes libros que hay en la biblioteca. Es decir, que en el mismo momento que una persona entra en una biblioteca, y más en una biblioteca como esta, que es pequeña de dimensiones, es decir, que se puede abarcar con la mirada más o menos todos los libros que hay allí, pues inmediatamente se empieza a construir una serie de relaciones entre los libros y entre la persona y los libros. Entonces, lo que está sobre la mesa es sobre todo la relación que yo he establecido inmediatamente con los libros de la biblioteca por diferentes elementos o títulos que tienen que ver con mi biografía, con cosas que he leído, con cosas que me interesan, pero también está construida por las diferentes relaciones que tienen los libros entre sí. Entonces ahí es donde empieza la historia de la visita guiada. Los tres, realmente esto es algo que va a estar aquí los 3 días.
pero yo diría que los tres elementos en los que consiste el elemento de hora, como lo han llamado, aunque a mí no me gustaría mucho centralizarlo a mí, porque creo que es digamos, el protagonista de la biblioteca, no soy yo, el protagonista del proyecto es la biblioteca, son realmente, se podría decir que son performativos en el sentido que lo que yo he hecho aquí tiene sentido por lo que voy a contar ahora, y las dos reuniones que va a haber aquí mañana sobre la historia de la biblioteca con el trasfondo de la ciudad de Barcelona, cómo ha cambiado la biblioteca, cómo ha nacido y evolucionado la biblioteca, cómo era la Barcelona de entonces y la Barcelona de ahora, la relación que hay entre las dos, y también la del sábado sobre las relaciones entre Joyce y Lacan, que es un tema muy entretenido, aunque pueda parecer lo contrario, es muy divertido. Digamos, son discursos o conversaciones en torno a la biblioteca, que yo creo que es realmente la protagonista del proyecto. Entonces, ahí es donde quería empezar a contaros un poco. La visita guiada empieza aquí y entonces yo os voy a contar un poco la evolución, las relaciones que hay entre los libros. Como veis, he puesto varios post-its en la idea de que a lo mejor alguien que venga estos 2 días y que no esté aquí, pues puede reconstruir un poco las relaciones que hay entre los libros. Y luego, por supuesto, si no se entiende o entiendo, pues sois bienvenidos. Entonces empezamos aquí con este libro, Lo siniestro, de Freud. Este es un libro clásico que, por lo que yo entiendo, por lo que recuerdo, como digo, soy un amateur y muchas cosas de las que pienso no son ciertas, sino que las he leído en literatura de baja calidad, que a lo mejor no es cierto, pero por lo que entiendo esto era un escrito de Freud que no se incluyó en un principio en las obras de Sigmund Freud, y sin embargo yo creo que es quizás uno de los que los artistas más leen, este texto de Freud, que en español se traduce por Lo siniestro, pero que el nombre original es de Unheimlich y que en inglés se traduce por The Uncanny. Libro de amplísimas repercusiones en el mundo artístico y entre los artistas. Es curioso porque Lo siniestro no tiene, en la traducción Lo siniestro no tiene la idea de negación que tiene Unheimlich y Uncanny, que digamos que es lo contrario de Heimlich y de Canny. Aunque por esto Canny no quiere decir, bueno, en fin, eso es otra historia. Voy a intentar no hacer discreciones, porque si no estaremos hasta mucho tiempo aquí. No tiene esa idea de negar una cosa, pero y tampoco creo que tiene, a mí me parece que Lo siniestro no traduce exactamente lo que es lo Unheimlich, porque para mí la idea de Uncanny o de Unheimlich traduce un cierto placer, o sea, en el sentido que es una especie de, es algo que está ligado a la idea de terror, pero también ligado un poco a la idea de placer. Es decir, es como aquello que nos da miedo, pero a la vez nos produce una especie de visión de algo trascendente. El libro en el que está basado Lo siniestro es este libro de Hoffman, El hombre de arena, de Sandman, y que me llamó la atención que en esta estupenda cubierta, como veis, con los 2 ojos, es un libro que estaba gratis con un periódico argentino. O sea que fíjate, que me parece una cultura muy sofisticada, ¿no? Que te dan, compras el periódico en Argentina y te dan este libro, El hombre de arena, o te dan esta de La casa vacía. Entonces, este concepto de lo siniestro, como digo, tiene yendo a la palabra en alemán, un Heimlich, es la negación de Heimlich. Heimlich queriendo decir a la vez lo hogareño, lo familiar, pero también quiere decir lo secreto, lo que se oculta. Lo que esto ya a mí me parece muy Unheimlich, no solamente esto, que lo que es familiar tiene que ver con la idea de lo oculto, lo secreto. De manera que en las palabras de Freud dice que se puede entender Unheimlich como lo oculto o reprimido que se hace público, o como lo familiar que se hace extraño. Y que además, que es una cosa muy interesante desde ese punto de vista artístico, de cómo funciona el arte, que una misma cosa puede ser Heimlich y Unheimlich. Es decir, que no existe realmente cosas que pertenecen a lo Heimlich y cosas que pertenecen a lo Unheimlich, sino que es una especie de estado de las cosas, de manera que una cosa puede ser Heimlich y en el siguiente momento puede ser Unheimlich. Freud hablaba de que cosas relacionadas con lo Unheimlich, que podríamos, son por ejemplo la idea de mutilación. La idea de mutilación es en El hombre de arena, tenemos esta historia, no sé si la conocéis, pero el Sandman es el hombre que tira arena en los ojos a los niños. En algunas tradiciones nórdicas, germánicas,
el hombre que tira arena a los ojos de los niños para que se duerman. Esa es la versión, digamos, para menores, pero la versión como más atroz, porque todos los cuentos de hadas tienen como la versión súper atroz. Por ejemplo, yo no sé si sabéis que resulta que la madrastra de Blancanieves en realidad era la madre. Pero claro, le queda como fatal, ¿no? Que tu madre te quiera matar porque es más guapa que ella, pero en realidad era la madre. Y entonces aquí igualmente el hombre de arena no es que les tirara la arena a los ojos a los niños para que se durmieran, sino que se la tiraba para arrancarle los ojos, llevárselos a la luna donde tenía a sus hijos y alimentar a sus hijos con esos ojos que les había quitado a los niños que no se dormían. Pero en la historia del hombre de arena, este terror de niño, la idea esta de un Heimlich también tiene mucho que ver con la idea de infancia, tiene todo que ver con la infancia, pues se traspasa a la época de adulto de este hombre y digamos, al terror que le produce la idea de ver los ojos fuera del cuerpo, es decir, que le corten que le arranquen los ojos y que puedas contemplar tus ojos como fuera de ti. Por supuesto, como explica lo siniestro, esta mutilación de los ojos no es más que una paráfrasis, se puede decir, de la castración. Cosa que me hizo pensar en una película que acababa de ver en el avión cuando venía, que es esta película que acaba de salir sobre un vampiro iraní. Una mujer que se llama The Girl That Walks Alone at Night, que se dedica a comerle sus dedos a los hombres. Es decir, que le mete el dedo en la boca, lo muerde, lo escupe y después se lo mete ellos en la boca. O sea, es evidente, ¿no?, que tiene el tipo de asociación que puede tener esta película con lo que nos cuenta en El hombre de arena. Otra relación que existe con la idea de un Heimlich es la idea de los espejos. Entonces se me ocurre pensar la idea de que al verte en un espejo no te ves a ti mismo. Se me ocurre la asociación, entro inmediatamente con la pintura esta de Magritte y con esta idea que viene también en otro libro que no está en la biblioteca, que es El Orla de Guy de Maupassant, que es un libro que yo he leído muchas veces y que es muy bien, habla del Orla como una especie de fantasma que se te pone, entre otras cosas, se te pone en el pecho cuando estás dormido, te produce una opresión en el pecho, una presencia constante y que además en esa especie de atmósfera que genera el Orla impide que tú seas capaz de que se te devuelva la mirada, la imagen en el espejo. Todas esas cosas son las que entran en la idea de un Heimlich. Hablando de esto, de este tipo de imágenes, otra de las acepciones de un Heimlich es la idea del doble. Y entonces aquí es donde ya entramos en todo el resto de los libros que están aquí en la biblioteca. Tenemos libros estupendos como este de El alma y el espejo, que no es propiamente un libro de ficción, pero cuando lo vi pensé que tenía que colocarlo aquí, junto a la idea de la casa vacía, El hombre de arena, el retrato de Dorian Gray, el retrato de Nikolai Gogol, tenemos aquí, bueno, y otros muchos que iremos viendo, pero es por supuesto el más clásico en esta edición absolutamente maravillosa, es Dostoyevsky. Algunas de las notas no tienen desperdicio. No, ahora mismo no me acuerdo por qué, en qué momento escribe esto, pero pone: el parricidio es inseparable de una compleja relación fraternal. Dedo, ojo, explicación, castración. La idea de alma se relaciona tanto con la idea de la muerte como con la idea de la vida. Si bien la contemplación del doble, la idea esta del alma como doble, la contemplación de tu doble prelude o profetiza un final próximo, también es un poco como el ser que tenemos de reserva. Es decir, que el contar con un doble nos asegura la pervivencia en el futuro y también tiene que ver con la idea, por supuesto, del alma inmortal. Y finalmente, otra de las historias que veremos aquí extendiéndose entre los libros es la idea del autómata. Parece ser, se usan en las páginas de lo siniestro, la idea de que los vivos en realidad sean inanimados, sean muñecos, y que los muñecos en realidad sean vivos, produce un grandísimo terror
que digamos que todo el mundo puede trazar o puede recuperar respecto a memorias de la infancia. El que las cosas estén animadas, el que tenga una vida por sí misma, que escapa a nuestro control, es una fuente de terror y a la vez una fuente de narrativa que vemos en toda esta serie de libros que vemos aquí. Entonces aquí, como veis, pues tenemos aquí el hombre de arena, la casa vacía, el retrato de Dorian Gray, los elixires del diablo, todo piezas de Hoffman o esta de Oscar Wilde. Vamos a empezar por aquí y acabaremos por aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos la parte de Masota. Como no podía ser menos, en una biblioteca fundada por Masota, pues yo creo que están todos los libros que hizo él. Se puede ver la gran variedad de intereses que tenía Masota. Entonces podéis ver aquí desde la historia que en el mundo moderno, vamos aquí, Conciencia y estructura, en el que ya recoge una serie de artículos que recoge un poco la transición entre el periodismo literario hasta el psicoanálisis. Estos son auténticas joyas, el happening y pop art, que recogen la época de Masota como crítico de arte y sobre todo ese año tan curioso, el año 1966, en que se hizo artista, porque tuvo un año en el que fue artista, que es especialmente particular para mí porque él era artista sin tener, digamos, ambiciones de carrera de artista, sino daba la impresión que estaba probando a ver cómo era eso de ser artista. En ese año produjo 4 happenings, es decir, que se le decantó por ser artista, pero se le decantó por la idea de ser artista, digamos, del life, del teatro, no del teatro, porque el happening precisamente no es teatro, pero vamos, se colocó en aquella parcela especial del acontecimiento, del evento, justo, digamos, aunque ella, la historia de, digamos, de su relación con el psicoanálisis era previa a eso y había continuado durante todo ese tiempo, yo creo que se pueden ver muy claramente los elementos psicoanalíticos, por una parte, en los happenings que hizo, y luego la relación con gente, por ejemplo, como Capro, o como Lucy Lippard, porque una de las cosas más curiosas que yo creo que está aquí en el pop art es el famoso ensayo en el que dice: después del pop nosotros desmaterializamos. Ese era el título del ensayo, un año anterior al famoso ensayo de Lucy Lippard de Dematerialization of the Art Object. O sea, que hay gente que dice, Roberto Jacobi, por ejemplo, que en realidad la idea de la desmaterialización del objeto de arte no es de Lucy Lippard, sino que es de Oscar Masota. Aquí entramos, evidentemente, con los clásicos, con Ulises. Tenemos esta edición tan estupenda, tenemos la edición catalana, que sobre todo, bueno, que es muy bonita, como veis, y creo que me ha llamado la atención porque la editorial se llama Literatura, lo que es una cosa como un punto muy lacaniano con la idea de literatura, la letra dura, la literatura, etcétera, etcétera. Y luego tenemos, por ejemplo, Cortázar, que es un autor muy representado en la biblioteca. Aquí tenemos El perseguidor y otros cuentos. Y entre los cuentos que tenemos está el Circe, que es como sabéis, un capítulo de Ulises, también un capítulo de la Odisea, y que representa, en el caso de Cortázar, habla de una atractiva joven que sin que llegue nunca a ser del todo explícito, porque los cuentos de Cortázar son siempre un poco como un sueño, no está nada especialmente aclarado. Parece ser que asesinaba a sus novios. No está demasiado claro cómo lo hacía, si bien hacia el final de la historia, el novio y cadáver en proyecto se niega a comer unos bombones a los que al abrir salen unas cucarachas de los bombones. Eso me hace pensar también en esta película que está un poco en toda la mesa, porque hay un montón de libros que hacen referencia a ella, que es Repulsión, de Polanski. Ahí hay una escena del conejo, no sé si habéis visto esa película, pero hay este conejo que su hermana la deja en casa, porque ella se queda sola 3 días fatídicos. Se queda sola en casa 3 días y su hermana la deja un conejo para que lo cocine. Y el conejo se pudre poco a poco y además, pero es decapitado, de nuevo esta cosa de ir cortando partes del cuerpo, y se pasea ella por las partes más chics de la ciudad con una cabeza de conejo metida en el bolso, para el horror de una de sus amigas, que lo abre para buscar un pañuelo y se encuentra con la cabeza de conejo.
si seguimos andando, después aparece este libro, que tampoco es un libro de ficción, pero que es un libro muy bonito, también porque digamos que yo he trabajado mucho con este libro en particular, con la película El niño salvaje de Truffaut, sin entrar en demasiadas conexiones que pueden ser muy variadas, la idea del lenguaje, la idea de educación, también la relación que tiene, por ejemplo, con el autismo, con esta historia, este cuento, el libro de la fortaleza vacía. Me llama la atención la relación que establece aquí, que es un libro de entrevistas de François Truffaut, entre tres películas que para mí también han sido, con las que he trabajado muchas veces y que siempre me han parecido especialmente representativas, que son los 400 amigos ya muchísima gente, los 400 golpes, Fahrenheit 451 y El niño salvaje. Aquí, hablando de ella, él habla sobre todo de que lo que une estas tres películas y su principal interés, como dice el que odiaba la ciencia ficción, es la idea de la búsqueda de las diferentes tipologías de la marginalidad. Es decir, cómo hay gente que nace en lo marginal y gente que busca lo marginal por supervivencia, por así decirlo. Esa es la manera en la que une las tres películas. Después, esto es un encuentro estupendo porque yo no conocía esta edición de las obras de Beckett, que es de Tusquets, y que es súper elegante, muy bonita. Como podéis ver, todas ellas, todas son estupendas. Primer amor, El despoblador, esta es Textos para nada, y luego esta de Residuo. Como veis. Y aquí he apuntado, hay una introducción de Félix de Azúa, en el que, entre otras cosas interesantes, dice, y esto es así porque Beckett no es un escritor, sino una escritura. No ha escrito libros, sino un solo e interminable libro. Esto es más o menos lo mismo que viene a decir François Truffaut cuando habla de estas tres películas, hablando que en realidad es la misma película desde varios puntos de vista, y también la idea lacaniana de lo que hacía Joyce, la idea de la práctica de la escritura como síntoma. Si digo alguna barbaridad, los psicoanalistas me ¿sí? Después, seguimos andando. Aquí tenemos los libros de Borges, que hay libros de Borges, pero de Borges, digamos, teórico. Tenemos el libro del lenguaje de Buenos Aires, Incidencias, un libro de Borges del escrito. Luego tenemos el de Leopoldo Lugones, que es un personaje que me ha interesado especialmente porque a partir de algunas cosas que he leído, es de Leopoldo Lugones, que es como el gran poeta argentino, digamos, de la parte del establishment, mientras que Macedonio Fernández, del que no he encontrado ningún libro, para mi desdicha, es, digamos, el poeta argentino marginal, el contracultural, el underground. Pues Leopoldo Lugones es lo contrario de él, como la parte establecida, y además uno que intentó por todos los medios mantener a Macedonio Fernández en donde correspondía, es decir, en la parte marginal, a lo que Macedonio Fernández, que evidentemente se prestó de muy buen gusto. Pero lo curioso es que el hijo de este hombre es el inventor, nada más y nada menos, del instrumento de tortura. No sé si es una de las historias que cuenta Ricardo Piglia. El hijo de Leopoldo Lugones es uno de los torturadores de la dictadura argentina y famoso porque inventó un aparato eléctrico para aplicar en los dedos, volviendo otra vez a lo de la mutilación de los dedos. O sea que, digamos, tuvo una descendencia digna, Leopoldo Lugones. El Martín Fierro, del que tanto habla Borges, y luego, ¿qué es el budismo? Esto no lo conozco, no lo he leído ni sabía del interés de Borges del budismo, pero parece ser que tenía mucho interés en el budismo. Después, aquí he puesto una serie de libros que me gustaban mucho, pero que no he podido, digamos, leer lo suficiente como para contaros algo de interés, que son los libros de Salvador Dalí, los libros de Marguerite Duras, que los he cogido porque son unas ediciones muy bonitas y por la relación que tienen con Lacan, lógicamente, y después el Orlando de Virginia Woolf. Después, finalmente, están aquí los libros de Joyce y Las 7 noches de José Luis Borges. Este es un libro de Borges que lo he leído varias veces y que son en realidad siete conferencias que dio. Una de ellas sobre el tema de los sueños.
él dice algo que es muy interesante y es que, y que viene de Freud, porque leí en alguna parte que Freud, una de las cosas que le decían es que en realidad él no sabía cómo eran los sueños, porque lo único que tenía en los sueños era lo que le contaban de los sueños. Y decía que en realidad a él los sueños no le interesaban, a él lo que le interesaba es cómo se contaban los sueños. Lo que es muy lógico, si lo pensamos. Aquí precisamente Borges dice que seguramente los sueños, con aquí la cita entra, es los sueños son lo que contamos de los sueños y seguramente los mejoramos, porque los sueños son una obra de ficción. Yo también creo que los sueños se mejoran cuando se cuentan, y aquí tenemos, lógicamente, el Phineas Wake, que es bueno, no voy a incidir en cosas que solamente todo el mundo sabe, pero que es una de las muchas argumentos que van a través de Phineas Wake, es la idea del sueño, y la lógica que se sigue en Phineas Wake es la lógica del sueño, es decir, la transformación constante de un personaje en otro personaje, las metamorfosis y las polisimplificaciones, como los sueños. Y entonces aquí he colocado también un libro de Óscar Masota con una foto muy bonita, que yo no la conocía. De Óscar Masota es un libro de Germán García, Óscar Masota de Psicoanálisis del Castellano, y que dice aquí en la dedicatoria de Germán García a los amigos de la Escuela Freudiana de la Argentina y de la Biblioteca Freudiana de Barcelona, porque transmiten el nombre y soportan la herencia. Y eso me recordó a una de las citas a una de las ideas de Piglia que viene en Respiración Artificial, y la he puesto aquí en Stephen Hero, que es una versión, la protoversión del retrato del artista adolescente. O sea que esta es una versión, digamos, la otra, el retrato del artista adolescente es una versión mejorada del Stephen Hero, Stephen el héroe, y que dice que el héroe es el que no hereda. Esa es la definición de héroe que da Piglia. Es decir, todos nosotros somos aquellos que heredamos del héroe, y el héroe se define porque es el que no hereda. Y de esta manera nosotros heredamos de Masota, pero Masota es el héroe porque Masota no hereda de nadie. Y también otra de las cosas que dice Piglia es que en el principio siempre hay un secreto, si bien carece de importancia. Seguimos aquí con Exiliados, de James Joyce, y con Dublineses, del que he puesto la señal aquí en esa famosa frase que cierra el retrato de Dublineses con los muertos, en el que la última frase es: su alma caía lenta en la dormivela al oír caer la nieve leve sobre el universo, y caer leve la nieve como el descenso de su último caso sobre todos los vivos y sobre los muertos. Esa especie de comunidad enorme entre vivos y muertos, es decir, la comunidad humana no está hecha de los vivos, sino también está hecha de los muertos, que remite a esa idea del terror, de que las cosas inertes estén vivas y que las cosas vivas estén inertes. ¿Qué más? Tenemos aquí otros. James Joyce en Padua, que es una serie de conferencias que dio Joyce cuando vivía en Trieste, donde vivió 15 años, El idiota de Dostoyevsky y las cartas escogidas de James Joyce, que seguramente deben contener auténticos tesoros, pero que no me ha dado tiempo a leer y a seleccionar, lo cual por otra vez está bien, pero si no esto sería demasiado largo. Pero aquí los he puesto para el disfrute de los que visiten estos días la sala. Después, Dostoyevsky es un libro realmente precioso, ¿no? El doble. Y el modelo pulsional de Óscar Masota, en el que habla sobre los parricidios. Ahí teníamos esa nota en que hablaba que para todo parricidio es necesario una compleja relación fraternal. Eso me ha gustado bastante, ¿no? Como que para matar al padre hay que hacer equipo. Y que el equipo se hace lógicamente con los hermanos. El doble de Dostoyevsky. Aquí tenía una... estoy recordando de esta película hecha para la televisión de Hitchcock. No sé si la habéis visto, la serie de televisión que hacía Hitchcock en los 70, en la que este actor, que es muy conocido, que es un actor sobre todo, ahora no me acuerdo el nombre, pero muy conocido sobre todo en la comedia, pues tiene este momento, es un hombre que habla con su psiquiatra y que le dice que tiene esta sensación de que hay una persona que está haciendo su vida por él. Es decir, que cuando llega a la oficina le dicen que se acaba de marchar y que ya ha acabado el trabajo, que cuando queda con alguna chica resulta que la chica ya se ha ido porque él ya ha llegado allí, ha cenado con ella, se ha marchado. O sea, tiene la sensación, como se cuenta en Dostoyevsky, digamos que es una versión dostoyevskiana
de Hitchcock. Y lo que es muy curioso de esta película es el encuentro en el que allá hacia el final, no es una película, es un episodio de televisión, en que hacia el final del episodio él llega a su casa y su propio mayordomo no le deja entrar porque dice que en realidad él ya está en su casa y que él está en casa y que está leyendo el periódico y que él no sabe quién es, pero desde luego su jefe no es, porque su jefe ya está. Entonces él entra desesperado y en ese momento se encuentra con su doble que sale con el periódico y que le dice que qué es eso, que cómo se atreve, que no sabe quién es y que se marcha de su casa, que es la suya. Y entonces en este momento el tipo le dice que se marche allí porque al fin y al cabo él no es el que sea auténtico, porque pensamos que es auténtico. El auténtico que se marche allí porque él no se ha venido a la casa, él no es más que un pobre diablo. Y entonces resulta que Golgotha King, que es el nombre del protagonista del doble de Dostoyevsky, me he enterado hoy leyendo en el prólogo que en ruso quiere decir pobre diablo. Esa es la palabra que quiere decir el nombre de Golgotha King. Después, aquí tenemos la idea de la casa de Usher y todas las relaciones que puede tener con la repulsión. En el momento en que repulsión la casa se vuelve viva, es decir, la cosa inerte que se vuelve viva y empieza a resquebrajarse, a la par que la psique de la protagonista. Aquí tenemos el de Julio Cortázar con la serie esta que queremos tanto a Glenda, con el título de Glenda y Rayuela. Entonces, aquí también leyendo una entrevista a Julio Cortázar, decía que había escrito Queremos tanto a Glenda. La historia de Queremos tanto a Glenda es un grupo de fans de una actriz que está obviamente inspirada en Glenda Jackson, esta actriz de los años 70, quizás una de las hablando de ella, que le gusta, son tan fans que empiezan a pensar que tienen que cambiar las películas de ella porque hay pequeños fallos y solamente la perfección es merecedora de Glenda Jackson y por tanto tienen que cambiar el montaje de las películas para que esas películas sean perfectas. Un poco como un Michel Gondry, se parece un poco a la historia de Michel Gondry, en el que un grupo de fans asaltan los videoclubs para remontar las películas, quitar aquello que no les gusta y volverlos a poner en el mercado en su perfección. Cuando la Glenda Jackson anuncia que ha decidido abandonar la actuación, pues ellos se regocijan pensando que por fin van a poder descansar y dejar de asaltar videoclubs, puesto que ya no se van a producir más películas. Pero hacia el final de la historia ella dice, bueno, no, he pensado que voy a hacer otra película, y en su desesperación deciden que lo único que pueden hacer es matarla. Tienen que matarla para que no haga más películas. Esa es la historia que queremos tanto a Glenda, y él cuenta que cuando escribió esta historia y había escrito ya Rayuela, pues se encontró con que Glenda Jackson había hecho una película que se llamaba Rayuela, Hopscotch, y que entonces, como dice siempre con estas cosas, y entonces tuve miedo. O sea, que esa es la visión de los siniestros de un Heimlich para Julio Cortázar. Después he encontrado este libro, Yo y los otros, de Erdi Lang, que no es un libro de ficción, pero bueno, yo he trabajado mucho con Erdi Lang y me hacía mucha ilusión poner un libro de él en la mesa, sobre todo porque es muy curioso, ¿no? Porque aquí tenemos en la primera página, que está filmada por alguien que es el propietario del libro del año 74, y en el que ha apuntado 14, 30, 15, 30, 16, 30, 17, 30, 18, 30, 19, 30, 20, 30, 15, 30, 16, 30, 17, 30, 18, 30, 19, 30, 20, 30, 21, 30, E, S, A, C, A, C, N, C, M, J, C. Y después de esto tenemos aquí también una especie de esquema en el que lo único que entiendo es neurosis. Neurosis, H-O-F-F-V-H-E-P-E-M-D. No sabemos lo que puede querer decir. Y después, que acababa con estos dos libros, aquí con estos dos grupos de libros, por ejemplo, Fuente Inagotable, son la carta padre de Kafka, las cartas a los padres, que yo no la conocía, tenemos aquí la carta padre, un clásico que yo tenía también de adolescente, este mismo libro. Luego tenemos que yo no le conocía, que son las cartas a los padres, y no se refiere, yo pensé, digo, será a los padres en general, no, era a su padre y a su madre. Y finalmente tenemos este otro libro estupendo que yo no conocía, que son los cuadernos en octava, que son una transcripción de sus cuadernos. Entonces, muy curiosamente, aquí también he tenido miedo como Cortázar,
porque durante mucho tiempo yo tenía una cita en la cabeza que no me acordaba de dónde la había sacado, pero que me gustaba mucho. Y estuve preguntando a mucha gente porque no me acordaba del idioma que la había leído. Y nadie me sabía decir de quién era esa cita. Y la he encontrado aquí. O sea que me he encontrado que por fin, después de 25 años, es Kafka. Y la cita es la siguiente. Cada hombre lleva en sí una habitación. Es un hecho que nos confirma nuestro propio oído. Cuando se camina rápido y se escucha, en especial de noche, cuando todo a nuestro alrededor es silencio, se oyen, por ejemplo, los temblores de un espejo de pared mal colgado. Eso es un Heimlich. Es lo que yo pienso que es un Heimlich. Y después, aquí, por supuesto, está en la famosísima Carta al Padre, que me imagino que todo el mundo ha leído y que todo el mundo se ha visto inmediatamente reflejado, sobre todo los nacidos en los años 60 y 70. Entonces, están estas clásicas notas de Kafka en el que dice que delante de su padre perdía la facultad de hablar. Y eso me recordaba a la famosa historia de Melville. También he intentado encontrar un libro de Melville porque pensé que era muy psicoanalítico, Melville, Moby Dick y demás, pero no hay ninguno. Y entonces me recordaba la historia de Billy Budd y cómo que Billy Budd, no sé si conocéis esta historia, pero es como un marinero joven muy guapo al que le coge mucha manía el capitán del barco, a punto que le acusa de haber cometido un crimen que no ha cometido, y cuando él intenta defenderse, como está tartamudo, es incapaz de hablar, lo cual hace que le cuelguen. La capacidad de hablar, la palabra que permite ver detrás de las máscaras. Y finalmente tenemos aquí estas cartas a los padres en la que se escribe la última carta de Kafka. Y yo no lo sabía, pero Kafka se murió escribiendo una carta, escribiendo una carta a sus padres. Y entonces esta carta que está aquí y que se escribió el 2 de junio de 1924, cuando él ya no podía hablar, porque ya sabéis que Kafka se murió de una tuberculosis de la laringe y en el último año no podía articular palabra, le cuidaba Dora Diamond, era su última novia, con la que vivía y creo que con la única mujer con la que realmente convivió. Le cuidaba mucho y fue ella la que no acaba la carta, o sea, la carta acaba diciendo, puesto que es eso lo que pienso de vuestra visita, de todas maneras no en coche, sino modestamente en tren y en autobús, viene 3 veces por semana. Es decir, que acaba escribiendo como algo muy doméstico en el que le explica a sus padres qué autobuses tienen que coger para ir a visitarle al hospital. Y acaba la carta de Dora Diamond diciendo, le quito la carta de las manos. Ha sido una gran hazaña, con todo. Son unas líneas que parecen ser muy importantes por las cosas que piden. Y ahí se acaban las cartas a los padres. Y luego, ya como final, lo pongo así para que se quede abierto. Está esta estupenda historia de Heinrich von Kleist, la marquesa de O, que es una historia muy cómica. Heinrich von Kleist era una de las, yo lo conocí porque es una de las grandes admiraciones de Robert Baxter y porque se suicidó siendo muy joven con un tiro en el pecho en su novia o su amante. Pero la historia de la marquesa de O es una historia muy divertida porque es la historia de una marquesa que se queda embarazada y no sabe quién es el padre. Y realmente no lo sabe, hasta el punto que pone un anuncio en el periódico diciendo que si alguien sabe, si alguien se reconoce como el padre del niño, se hace una descripción de sí misma, si alguien puede decir que ha procreado este hijo, por favor que se haga conocido. Entonces con este libro y con la interrogación sobre la identidad del padre, pues termino el tour de la mesa. Muchas gracias.